Rico se ha unido al Colegio de Profesionales de Trabajo Social y a los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. El propósito es generar una discusión inteligente, una discusión amplia que redunde en mejores propuestas, políticas públicas, entre otras opciones y discusiones que nos lleven, ¿verdad?, a buscar la manera de continuar atajando este mal social. Y para discutir este tema, Encontrando Esperanza en los Tribunales, se encuentran con nosotros 3 profesionales que vamos a estar aquí discutiendo unos temas bien interesantes. Así que antes de presentarlas, yo les voy a pedir que si usted está sintonizando este video, compártalo en todas sus redes sociales, avise a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos, porque créanme que la información que usted va a recibir aquí es probable que pueda por lo menos alertar o incluso salvar vidas. Así que compártelo en las redes sociales, no deje de llamar a todas sus amistades para que puedan recibir esta valiosa información. Se encuentra con nosotros la jueza Raiza Cajigas, a quienes le damos la bienvenida. Saludos. La teniente Aimee Alvarado y la fiscal Laura Hernández. Saludos. Comenzamos con un tema que permea toda nuestra vida cotidiana desde el 2020 y es la pandemia. Jueza, ¿cómo la pandemia cambió el panorama de los casos de violencia doméstica en Puerto Rico? El año 2020 fue un año muy irregular en los tribunales. Atípico. Atípico por completo. El Poder Judicial tuvo que transformar la manera en que se estaban manejando los casos y cómo estaba accesible a todas las personas para poder continuar dando el servicio. Ni un solo día se interrumpió el servicio, sobre todo para lo que tiene que ver para las víctimas de violencia de género, en lo que tiene que ver solicitudes de órdenes de protección o radicación nuevos de cargos criminales. Lo que sí fue que nos tuvimos que adaptar al tribunal virtual. Tuvimos que manejar unas operaciones con unos horarios reducidos para que las personas no tuvieran que necesariamente llegar al tribunal, pero sí se habilitó un sistema de solicitudes de orden de protección en línea, que está todavía disponible de 8:30 de la mañana a 10 de la noche todos los días. En esos meses iniciales de marzo, abril y junio del 2020 se extendieron todas las órdenes de protección que estaban vigentes a esa fecha y que todavía estaban pendientes de vistas finales, para que estuvieran por más tiempo protegidas las personas, claro, sin necesidad de acudir a los tribunales a celebrar la vista o que dejaran de ir por miedo a algún tipo de contagio. Así que eso fue otra de las alternativas que en ese momento el tribunal tomó. También, luego de eso, ¿verdad?, en junio, por ejemplo, empezamos a ver un aumento de solicitudes de orden de protección y sí ya empezamos a ver una tendencia parecida a años anteriores de solicitudes y de presentaciones de casos, pero de hechos que habían ocurrido en esos primeros meses. Así es que quizás, aunque fue irregular y en esos primeros meses, marzo, abril y mayo, vimos una reducción, una disminución de presentaciones y solicitudes en los tribunales, luego sí empezamos a ver que estaban llegando las personas y que eran hechos pasados en ese principio. Teniente, esto es típico de momentos históricos de emergencia, me refiero a huracán María, terremoto, ¿es típico que ocurre este comportamiento? Es típico porque las personas están buscando, más bien, escogen entre la seguridad, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Si el posible contagio, salir a la calle y contagiarme posiblemente, o tener un riesgo, o quedarme en mi casa en ocasiones recibiendo cualquier tipo de maltrato. Claro. Y particularmente al principio de la pandemia era a nivel no solo de Puerto Rico, global, no conocíamos las dimensiones, las consecuencias, no teníamos ni siquiera certeza de la forma de contagio. Así que es natural, supongo, que este tipo de situaciones pueda ocurrir, ¿no? Sí, en la medida que fuimos haciendo campaña de orientación, en muchas ocasiones con las organizaciones no gubernamentales que se unieron y apoyaron a las gestiones de las agencias del gobierno, y las personas se sintieron quizás más seguras y empezaron entonces a conocer de los programas que tenía comenzó a implementar los tribunales, la accesibilidad que había a través de las comandancias, donde se podían también accesar una sala virtual, ¿verdad? Se componía una sala virtual donde teníamos un personal capacitado y teníamos conexión con el juez de turno, y también pues, tenían la oportunidad de tener una orden de protección. En adición a que muchos tribunales comenzaron o continuaron trabajando en un horario particular y las personas continuaron recibiendo los servicios de los tribunales.
complementamos el servicio de tribunales o las órdenes de protección de tribunales, las complementamos con un seguimiento más fiscalizador. Nos unimos a tribunales para poder diligenciar y tener un control de esos diligenciamientos y que fuesen más efectivos los tribunales, haciéndoles llegar las órdenes de protección y los certificados de diligenciamiento para las vistas. Para que quiere decir las vistas. que la tecnología obviamente tiene unos aspectos bien positivos y en distintas áreas del país era necesario, pero la pandemia como que forzó esa conveniencia que ahora ha traído el aspecto tecnológico, en este caso la solicitud de órdenes de protección y otros procesos en aras de proteger las víctimas de violencia de género. Sí, las gestiones de la policía fueron fundamentales, o sea, se habilitaron comandancias y cuarteles en todas las regiones judiciales y se establecieron sistemas de videoconferencia en todos, y gracias a esos enlaces que tuvimos de la policía, que hacían la gestión de que las personas pudieran llegar hasta allí, también en coordinación con el Departamento de Justicia, donde requirió la colaboración y concertada de todos los componentes operadores del sistema. En un tiempo récord. Un tiempo bien rápido, ¿verdad, fiscal? Honestamente, todos pusimos de nuestra parte. Trabajamos en equipo. Lo que tal vez antes nos tomaba un tiempo en poder coordinar una reunión, de momento se coordina de inmediato una reunión a través de las plataformas disponibles, o sea, y eso facilitó que todos pudiésemos dialogar y buscarle soluciones para poder brindar ese servicio, porque nuestro servicio es indudable, es muy importante para salvar vidas y prevenir. Así que yo le puedo asegurar que policía, tribunales, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección, estuvimos en equipo trabajando día a día, sacrificando, porque honestamente no estábamos acostumbrados, fue un cambio para todos, de pronto comenzar a entender la tecnología, a utilizarla para poder proveer esas herramientas que son indispensables para la ciudadanía. Así que fue un proceso que yo puedo decir que nos cambió y nos brindó una conveniencia y unos beneficios. Una herramienta adicional. Sí, ¿Las vistas son totalmente virtuales o pueden haber algunas partes presentes en algún lugar, por ejemplo en el cuartel, y el juez o la jueza estar desde su oficina o incluso con la pandemia desde su residencia? ¿O puede ser un híbrido? Sí, hay todo tipo de, y ahora más que se adquirió más equipos, porque también eso era parte del reto al inicio, que no contábamos con ese equipo ni siquiera, porque no esperábamos de inmediato comenzar a celebrar tantas vistas por videoconferencia, pero sí, ya hoy, y en ese momento también se lograron muchas vistas, no solo con todas las personas desde el cuartel, sino con una diversidad de diseño, yo digo, personas en una sala del tribunal, identificamos y ¿verdad? Se operaron diferentes salones de medios dentro de los centros judiciales, también desde los cuarteles se sigue todavía y se continúa, y pueden estar, el fiscal puede estar en su oficina, el abogado puede estar en su oficina, pueden haber partes presentes desde el mismo centro judicial, el juez o la jueza puede estar en su residencia, así que gracias a las plataformas digitales puede estar toda la composición y una diversidad de maneras de diseño híbrido o no, pero lo importante es que todas las personas puedan redundado en participar. mayor acceso a la justicia, que sabemos que es uno de los principios fundamentales de la rama judicial, que era cada vez más acceso a la justicia. Entendemos que sí, definitivamente. De hecho, dentro de ese periodo de tiempo de marzo a diciembre se solicitaron y se celebraron sobre 1,000 vistas a través de esta solicitud electrónica, que lo que se solicita principalmente son órdenes de protección, principalmente de violencia doméstica y otros asuntos urgentes como asuntos de salud mental. Pero eso no hubiera sido posible si esas personas no hubiesen tenido esa herramienta que les permite, sin llegar al tribunal, sin llegar al cuartel, desde su casa, desde su trabajo, desde el hospital, desde cualquier lugar, poder celebrar la vista sin necesidad de moverse o arriesgarse a llegar a otro lugar. Así en el que caso sí, de la víctima que no tiene acceso a una computadora, ¿cómo se trabaja esa situación? La persona puede ir de manera presencial, como regularmente conocíamos, ¿verdad? La manera común de ir a los tribunales, o en las jurisdicciones donde los tribunales están cerrados, pues pueden llegar hasta las comandancias y algunos cuarteles que en la misma página de tribunales está especificado qué comandancias y qué cuarteles tienen
el equipo necesario para la vista virtual. Tenemos personal capacitado como trabajadores sociales, las técnicas de tribunales, intercesoras Las legales. intercesoras sociales, que vamos a hablar más adelante del aparato, que ya esto no es nuevo, ¿verdad? El ramo judicial lleva años trabajando lo que son las salas especializadas. Ese aparato de acompañamiento, las intercesoras legales son bien importantes. Entonces se mueven a donde está la víctima, en este caso, por ejemplo, al cuartel, si es que ahí es que se En este momento se está llevando a cabo esa actividad. Tenemos comunicación con las intercesoras legales y cuando nosotros estamos investigando un incidente criminal, pues podemos comunicarnos con la intercesora legal para que ella sea parte del equipo que va a estar en el acompañamiento de la persona perjudicada. Esto más bien en los casos de índole criminal, ¿verdad? Donde estamos radicando un caso criminal y es con la nueva enmienda o con la ley recién aprobada, donde el componente de un fiscal y un intercesor legal debe de estar en la vista de causa. Pero sí, también contestando a la pregunta del acompañamiento, parte de lo que tuvimos que hacer y de las capacitaciones que nos incluyó a todos, al Ministerio Público, a Corrección, a la Policía, para poder celebrar las vistas de manera virtual, al equipo de intercesores legales también hubo que capacitarlos y también empezaron a dar entonces el acompañamiento también virtual para solicitudes de órdenes de protección y se realizaba a través de Zoom a Zoom o dependiendo de la plataforma que fuera, y luego también podían participar de la vista, así que eso es algo que también todavía se está haciendo, que es que la intercesora entonces comparece de manera virtual y si es necesario ponerlos en un cuarto aparte, pues también se puede hacer porque la plataforma lo permite. Así que se tuvo que evolucionar a todo virtual, incluyendo también el acompañamiento, sobre todo en ese principio, pero ahora mismo pues se pueden hacer de ambas partes, de ambas maneras, o llegar presencial, hay en los centros judiciales presencialmente también intercesores legales, o a través de videoconferencia. Cuando se diseña todo este protocolo, como bien han dicho, en bien poco tiempo, se consideró el aspecto del derecho a confrontación, cómo se discutió, cómo se trabajó ese aspecto, particularmente desde la perspectiva de un abogado de defensa. Bueno, tuvimos una jurisprudencia del Tribunal Supremo que validó los protocolos que se estaban incorporando a manera de emergencia. En momento de emergencia. Claro. Y eso fue una herramienta muy valiosa para poder validar todos los procesos que estábamos llevando a cabo, porque no teníamos una alternativa. Claro. Era eso, ok, vamos a dejar vamos a permitir que entonces... Se podía quedar muchas personas desprovistas. Claro, desprovistas y era un peligro también para la sociedad. Las víctimas iban a estar desprotegidas, así que por lo menos hasta la etapa de vista preliminar se permitió que todo se celebrara de manera virtual. Ya las reglas de procedimiento criminal permitían, con la vista de necesidad para ciertas víctimas y ciertos casos, que se pudiese transmitir ese testimonio a través de circuitos cerrados. Así que no era algo... Ya había un contexto, ya existía una justificación donde se había hecho el balance con el derecho a la confrontación. Así que no era que estuviésemos sin ningún tipo de herramienta. Así que sí llegó hasta el Supremo la controversia y hasta estos momentos todavía se están celebrando muchas vistas preliminares de manera remota con el confinado en la institución. Porque como quiera todavía existen unas circunstancias que así lo ameritan. Pero ya para juicio se están celebrando los juicios tomando las medidas con protocolos muy estrictos para salvaguardar la seguridad de todo el mundo. Pero ya para fines de juicio se están celebrando presencialmente tomando en consideración, ¿verdad?, horarios, que no coincida todo el público a la vez. Poder escalonar ese calendario. Para que entonces... Para que la sala, si es presencial, claro, no esté llena como pasaba antes de la pandemia. Sí, que le voy a ser honesta, ha sido conveniente porque entonces cada víctima y cada testigo que comparece a los tribunales conoce que su asunto se va a atender a cierta hora. Y no es llegar a lo mejor a las 8:30 de la mañana para que el asunto lo atiendan 3 horas más tarde. La pandemia obliga a entonces establecer un calendario con un horario y estructurado y eso es muy conveniente para la ciudadanía. En el caso de lo que es la Ley 54 y todos estos procesos de protección a las víctimas de violencia de género, ¿dónde está el centro? ¿Está en el sospechoso del delito? ¿Está en la víctima? ¿Está en ambas? ¿Depende de la etapa del proceso? De lo que si estamos hablando de que en las investigaciones de violencia de género,
estamos transformando nuestra investigación a ser una centrada en el sospechoso a que sea centrada en la víctima. Nosotros, pues, hace unos años, la policía y el fiscal vamos a buscar cómo ese sospechoso lo encauzamos y no le estábamos dando la atención que debíamos estarle brindando a la víctima, pero no, estamos cambiando y estamos cambiando que las investigaciones las tenemos que centrar en la víctima, porque si no lo hacemos, no vamos a tener un procesamiento efectivo y tampoco vamos a lograr que esa víctima esté fortalecida y no se vea afectada su salud emocional durante el proceso. Así que no solamente es enfocada en la víctima, sino enfocada en la víctima y las víctimas secundarias de delito. Porque nuestra prioridad es que la víctima... que las órdenes de protección Claro. proveen, ¿verdad? Que no solamente una protección, sino si hay hijos, si hay hijas, se provee para eso también. También para mascotas, para su propiedad, su vivienda, sus bienes, para proveer remedios sobre pensión alimentaria, aunque fuera provisionales. Y custodias también, ¿no? Y custodia también, pero permite dar un remedio lo más completo posible para poder atender las necesidades completas de esas víctimas primarias y secundarias que son víctimas de violencia de género. Eso es algo que la víctima tiene que solicitar, es algo sobre lo cual indagan las partes y puede indagar el juez o la jueza si esa víctima, si no lo menciona, si tiene hijos, si tiene hijas, si busca algún remedio adicional, porque es un proceso, ¿verdad?, que muchas víctimas, pues el tribunal les parece algo totalmente incierto porque es un escenario que no conocen, ¿verdad? Claro. Sí, puede ser ambas. La petición tanto escrita que pueda hacer o oralmente que pueda hacer la persona puede incluir una diversidad de remedios, pero sí, como parte de las mejores prácticas y las capacitaciones que nosotros recibimos es que seamos proactivos en poder hacer preguntas para conocer más allá de lo que la víctima quiera presentar, porque a veces la víctima minimiza su situación, a veces la víctima no conoce el detalle de lo que le puede decir a un juez o una jueza, no conoce que puede pedir todos estos remedios y que se le pueden conceder si se le expide una orden de protección. Así que durante estas vistas lo importante es que el juez o la jueza tenga el panorama más completo de cuál es la realidad que está viviendo en ese momento, así que pudiéramos hacer las preguntas necesarias para indagar sobre todos estos aspectos de menores, otras personas y otras necesidades que pueda tener la víctima. Por eso la intercesora legal juega un papel importante en la moción cuando se está orientando a la persona para llenarla, y entonces todos los aspectos que quizás en la confusión de los eventos de violencia doméstica que está viviendo la víctima o la sobreviviente, que se le olvida en el momento, se olvida del contexto y se olvida de muchas situaciones en particular que tiene que atender, pues está esa asistencia con la intercesora legal que está pendiente a todos los detalles para que la sobreviviente Hemos pueda hablado de esa continuar. figura, me gustaría que quizás me definiera un poco, porque sé que todavía pueden haber muchas personas que nos estén sintonizando, que se estén preguntando qué es eso de una intercesora legal. Me parece que es una figura bien importante. ¿Cuál es la función de esa persona en el tribunal y para la víctima? La intercesora legal es una trabajadora social que tiene una preparación específica para esa atención particular en los tribunales, que conoce de los trámites que se dan en los tribunales y los derechos que tiene pues la víctima para estar ahí como en defensa y protegiendo todos los derechos que tiene la víctima al solicitar la orden de protección. Claro, porque Le ayuda quizás a articular mejor su caso. Y todo va a depender, porque estamos hablando tal vez de dos procesos que la ciudadanía puede confundir. Cuando estamos hablando de una petición de orden de protección, que solamente se da el contexto de esa petición en el ámbito civil, también podemos tener una petición de orden de protección que se hace en conjunto con el inicio del procesamiento criminal de un caso, al amparo de la ley 54 o alguna otra ley dentro de lo que estamos hablando de Y violencia en de ambos género. procesos civil y criminal, la intercesora está presente para esa... Pero también nosotros tenemos el técnico de asistencia a víctimas. Ese técnico de asistencia a víctimas es un empleado del Departamento de Justicia. Y es la herramienta, es esa persona que el fiscal tiene trabajando mano a mano para que pueda identificar esas necesidades de la víctima y las personas que lo acompañan en su entorno. Porque si tenemos una víctima que tiene dependientes, que tiene hijos, pues brindarle solamente servicio a esa víctima sin tomar en consideración su entorno familiar es como darle un servicio incompleto. Así que cuando la policía consulta un caso, ¿verdad?, que se inicia
con la erradicación de una querella, el policía realiza una investigación, lo consulta con el fiscal hace un análisis jurídico de la situación y hace un referido de inmediato a este técnico de asistencia a víctimas que conoce todo el sistema y todo el catálogo de oportunidades de servicios, de todo lo que puede ofrecerle esa víctima, tomando en consideración sus circunstancias. Así que el fiscal y ese técnico de asistencia a víctimas trabajan con la víctima en la preparación de ese expediente, en tomarle su declaración, en, ¿verdad?, levantar el expediente criminal. Una vez eso se hace, entonces el fiscal que radica u otro fiscal que esté de turno en regla 6 acompaña a la víctima y puede estar el técnico de asistencia a víctimas acompañando o puede entonces venir acompañado de un intercesor legal, además del agente o la agente de la policía. Así que depende del proceso, vamos a tener unos componentes distintos y el proceso tal vez es diferente. Y entonces si esa vista de orden de protección se va de la mano con el caso, pues entonces el fiscal también va a tener una participación. O sea, es importante que lo menciones porque eso recién acaba de cambiar. En la pista de lo que se conoce como la regla 6 de procedimiento criminal, que no es otra cosa que causa para arresto, los fiscales ahora tienen que estar presentes. Claro, tenemos que aclarar que anteriormente ya había ciertas circunstancias que el fiscal por disposición legal tenía que ir a la regla 6. Y además no por disposición legal, hay ocasiones que el fiscal identifica que esa víctima tiene unas necesidades particulares. Y era necesario que estuviese porque tenemos víctimas que necesitan que esté un fiscal al lado de ellos porque tienen problemas de comunicación, de expresión. O mire, es que hay circunstancias que a uno no le tienen que decir que uno tiene que hacer algo. Claro. Y uno toma esa decisión y acompaña a la víctima porque es importante, porque esa víctima ha pasado por un trauma, está en una crisis y nosotros en función de no solamente encauzar, tenemos una responsabilidad personal y humana con las personas que atendemos. Nosotros estamos en nuestro trabajo, pero tenemos que reconocer que las personas no llegan a nosotros porque quieren estar ahí. Llegan porque les ha ocurrido algo inesperado que les está haciendo pasar por una situación traumática y en crisis. Así que nosotros venimos a no solamente atender el asunto jurídico, sino a darle un apoyo humano a las personas. Iba a mencionar. Quería añadir algo sobre la figura de la persona intercesor legal, porque la realidad es que también es una figura que ha evolucionado con el tiempo. Originalmente era una figura que existía solamente en los tribunales y no estaba reconocida ni siquiera en la ley. Se reconoció en primer lugar en los reglamentos internos de los tribunales y luego entonces es que se aprobó una ley para darle espacio dentro de las vistas para que permita ser acompañada, y es esa, ¿verdad?, más allá de la orientación, que es muy importante, pero su función principal es acompañar a esa víctima, porque sabemos que uno, como usted dice, puede ser intimidante el proceso. Uno de los retos que puede tener una víctima es sentirse sola en el proceso, así que le acompañan antes, durante y después de la vista. ¿Participa de la vista? ¿Puede hablar durante la vista? No, y no es un abogado o abogada tampoco, así que no le va a estar realizando las preguntas para que la persona declare, ni le va a hablar sobre el testimonio específico. Sí, antes de la vista le puedo ayudar y explicarle qué esperar de la vista, pero de ordinario no son testigos ni van a estar declarando sobre lo que la persona le haya comentado antes de la vista, solamente están acompañándolo. Si tuviera una situación de crisis la persona, hay otros componentes que se pueden activar, o si es una persona que también tiene algún tipo de trasfondo en conducta humana, también lo pudiera atender. Pero lo importante es ese acompañamiento en todo el proceso, tanto criminal como civil. Y claro, y los procesos no son rígidos. Está el intercesor, identifica y le dice al fiscal, mire fiscal, esta situación. Claro. La víctima, pues mire, estamos todos trabajando para un mismo fin. Es un equipo de trabajo. Es un equipo, o sea, no todo está escrito en piedra. Y las vistas no todas son iguales. Nosotros lo que queremos es que tanto la rama judicial, la rama ejecutiva, entiéndase la policía, fiscalía, todos estemos bien educados para poder entender la conducta, las situaciones de violencia de género que se dan y conocer que ninguna víctima es igual a otra. Todas las víctimas son únicas, con unas situaciones bien particulares. Y es nuestra responsabilidad no solamente ser conocedores del derecho, sino también tener la empatía
de poder trabajar con cada víctima y que se sientan protegidas dentro del proceso. Hay un aspecto bien importante y es el efecto del trauma. Y obviamente los jueces, las juezas, la policía, los fiscales, los abogados, vamos a una escuela de derecho, vamos a una academia, pero de momento, por lo menos en las escuelas de derecho, no hay una clase de psicología, no hay una clase de psiquiatría. Esto viene después con el entrenamiento de cada una de las respectivas profesiones, ¿no? Porque no hay un entrenamiento específico para entender qué está pasando por esa mente. Cómo ese trauma quizás afecta los recuerdos, la memoria, y se discute muchísimo el aspecto de la víctima que se retracta. Eso es parte del proceso, cómo se trabaja con eso. Sabemos que en un momento dado hubo una política pública de que aunque la víctima se retractara, la fiscalía tenía que continuar con el caso con las dificultades evidenciales que eso conlleva. ¿En qué etapa estamos ahora en ese aspecto de la retractación de la víctima y lo que es el trauma? Bueno, nosotros primordialmente lo que queremos es que las víctimas estén seguras. Y la retractación ocurre en un % muy alto de las víctimas de violencia de género. Eso es parte del ciclo. Es parte. Y lo que nosotros en el Departamento de Justicia buscamos es que cuando hacemos nuestra investigación, tomemos eso en consideración al momento de la investigación. Y tratemos de recopilar evidencia que podamos sostener un caso sin que la víctima participe del proceso, tomando en consideración que en algún momento se va a retractar. Así que si la víctima se retracta, pero nosotros tenemos testigos independientes, pues esos testigos independientes... a partir de la premisa de que como eso es parte del ciclo, eso probablemente va a ocurrir. Claro, entonces esa retractación muchas veces nosotros no vamos a conocer su origen, porque si es el temor, si existe alguna presión familiar, pueden haber circunstancias emocionales en juego. Así que nosotros tenemos responsablemente que hacer una investigación que intente recopilar evidencia. Pues mire, ese expediente médico, esa enfermera, ese enfermero que entrevistó a esa víctima, ese vecino, ese primo, esa amiga, esa tía, esa abuela que estuvo, que presenció, que han estado en eventos previos, que han escuchado, si tienen fotografías, videos. Hay tanta evidencia que se puede recopilar en un caso que no necesariamente descansa en la participación de la víctima únicamente en el protocolo. Tenemos esa función. El intentar en todos los casos de violencia doméstica pensar que en algún momento la víctima no va a querer cooperar. ¿Y cómo vamos a trabajar con la situación? En el proceso de escuchar el testimonio de la víctima, en preparación, ¿verdad? Levantando probablemente un expediente, entrevistando a esa víctima cuando se está radicando una querella, hay un aspecto que me llamó muchísimo la atención en otra mesa redonda y es cómo se afectan los recuerdos, cómo se afecta la memoria, cómo quizás la víctima no puede articular ese testimonio que vaya a la par con lo que es necesario para que una jueza pueda tomar acción. ¿Cómo ha ido evolucionando esto en la función que ustedes hacen para que, si ustedes saben que tienen una víctima, pero hay un proceso y unas reglas que hay que seguir para que ese testimonio pueda fluir de forma tal que luego la jueza pueda entender y tomar una determinación, ¿verdad?, que proteja a esa víctima? Es bien importante la educación, el entrenamiento de todos los componentes del sistema. En ese sentido es importante que los jueces que trabajan en las salas especializadas o atiendan los casos de violencia de género conozcan que el trauma afecta a la memoria y que a lo mejor ese testimonio inicial era un testimonio con unos elementos que luego de transcurrido un mes, que es a lo mejor cuando se celebra la vista preliminar, ese testimonio es distinto, incorpora unos elementos diferentes y no necesariamente se debe a la falta de credibilidad, sino es que esta persona, al momento de la ocurrencia de los eventos, no tenía los eventos tan claros a como los puede tener un mes después. Y por eso es que tanto los fiscales como las mujeres policías, los hombres policías, los jueces y las juezas, y todo el componente, inclusive las intercesoras, intercesores y los técnicos, estemos educados sobre cuál es la conducta, o sea, cómo afecta el trauma a la memoria y a la participación de una víctima en los procesos. ¿Teniente frecuente que esto le suceda? Constantemente. En vías de, ¿verdad?, de subsanar un poco esto y
investigar dirigidos a sostener un caso sin nuestra víctima, que tuvimos que crear un documento que lo conocemos normalmente como planilla informativa, donde la persona perjudicada escribe su mejor recuerdo de los hechos. Y entonces a partir de esto, sabemos, ¿verdad?, que la víctima sigue teniendo unas situaciones en particular que podemos reconocer cuando llegan en crisis y tienen interés en la situación, ¿verdad?, de que se le investigue su incidente, y a medida que va pasando el tiempo, pues se va a ir retractando. Pero ya nosotros tenemos esta planilla informativa con los datos donde el agente de primera respuesta le ha leído luego de que la persona perjudicada escribió, y podemos identificar los elementos del delito y ayudar a la víctima a completar ese documento con todos los elementos para poder continuar el incidente según lo que nos narró al inicio, y poder llevarle en esencia esta información al fiscal. En ocasiones, cuando la víctima de violencia doméstica se retracta, pues buscamos otros recursos, ¿verdad? Y pudimos identificar que algunas no llegaban hasta fiscalía y no tenían atención de la técnica de fiscalía, que es muy importante porque esa intervención psicosocial empodera a la persona, pero al retractarse antes de llegar a fiscalía, pues entonces dentro de la policía incorporamos unas trabajadoras sociales que han sido muy beneficiosos para acompañar a la víctima en este proceso de crisis, que sabemos que sí ocurrió el incidente, que ya se está retractando y no va a llegar a fiscalía para que reciba esa atención especial. Y empezamos a identificar algunas carencias que tiene o algunos servicios que necesita, y hacemos los referidos correspondientes, empoderando a esta persona para que en algún momento podamos llegar a fiscalía a radicar. Pero en términos del Estado de Derecho actual, pues sigue siendo una limitación. Hay que mirar las reglas de evidencia, la Ley 54, para incorporar estos eventos del trauma en el testimonio de la víctima. Yo insisto en que la capacitación de todos los componentes va a redundar en que se entienda que el trauma existe y cómo opera. En la formación inicial, es cierto, como abogados no es que nos dan clases sobre el trauma ni estudiamos sobre el tema en particular, pero sí, por lo menos a los jueces y a las juezas, el programa de formación inicial, que es como la escuela que le llaman. ¿Debería incluirse en las escuelas de derecho y en las academias de la policía? En la academia de la policía se incluyó en el currículo. Pero sí, en el currículo de jueces y juezas ya se ha incluido lo que tiene que ver el trauma, el sesgo implícito, adjudicación con perspectiva de género, que incluye el cómo manejar este tipo de víctimas y este tipo de testimonios que pues presentan esos riesgos. Pero sí quiero añadir en cuanto a lo que tiene que ver con la retractación también dentro del proceso civil, más allá de lo que han explicado dentro del procedimiento criminal, lo vemos muy frecuentemente en los archivos o solicitudes de desistimiento de las órdenes de protección. Es un número muy alto de solicitudes que se archivan antes de que llegue a la vista final. Claro, es parte del ciclo y parte de reconocerlo y trabajar ese trauma es que se le permite a la persona, sí, desistir del proceso siempre que se entienda que es un desistimiento voluntario. Para ello, en lo que son los procedimientos de orden de protección, antes de que una persona archive el caso o archive alguna solicitud de orden de protección, se les requiere que vaya nuevamente donde la persona intercesora legal para que nuevamente sea orientada por si tiene alguna confusión entre el procedimiento criminal y el civil, por si es que tiene otra necesidad, por si está siendo amenazada o está de manera alguna intimidada para no continuar con el proceso, que se puede identificar antes de que entonces el caso sea archivado. Pero sí, lo reconocemos y también de esa manera se le permite y se le ofrecen todos los servicios nuevamente si la víctima regresa en una segunda ocasión o en una tercera ocasión. Siempre que la víctima esté preparada, puede entonces iniciar el procedimiento nuevamente de orden de protección. Así que es parte de en ese sentido, permitirlo. ¿cuál es el marco de acción de un juez o de una jueza? Porque a veces, pues obviamente en la discusión pública se confunde mucho el rol de cada quien en una sala y se le atribuyen unos roles a los jueces y a las juezas que no son los que les corresponden. ¿Cuál es el rol de un juez o de una jueza cuando llega una víctima y le dice, jueza, yo no quiero seguir con esto? ¿Hasta dónde usted puede llegar, según la ley? Va a depender de si se trata dentro de un procedimiento criminal
o dentro de un procedimiento civil. Ciertamente el Estado es el quien tiene interés en los encausamientos criminales, así que el interés principal debe ser del Estado y es el que el juez o la jueza debe velar y entender cuál es el interés del Estado. Así que ese sería lo principal en cuanto al procedimiento criminal. En los procedimientos civiles y en todo lo que tiene que ver con el manejo de las víctimas de violencia de género, es un acercamiento a reconocer la voluntad de la víctima. Y en ese sentido, el procedimiento civil sí, que la parte es esta persona víctima, que no es el Estado, pues sí se le da todavía una deferencia aún mayor. Y en ese sentido, si la persona no quiere continuar con la solicitud de orden de protección o no quiere declarar, porque se trata de su petición y de su caso, pues entonces el tribunal lo reconoce. Pero lo que el tribunal tiene que estar seguro, y en ese sentido sí, hacer las preguntas correspondientes y quizás ser más proactivo, es en que surja muy claramente que eso es voluntario, que es que la persona no quiere continuar con el caso voluntariamente, no porque esté siendo coaccionada, no es que esté intimidada o esté de alguna manera siendo amenazada. Así que ustedes pueden indagar esos aspectos con la es importante indagar sobre esos aspectos, que no sea que la persona esté ahí porque de alguna manera está siendo amenazada y le están, de alguna manera, la parte agresora o terceras personas, de alguna manera, familiares, amistades, patronos, de alguna manera coaccionando para que la persona desista del proceso. Y con la mayor parte del tiempo, ¿cuál es la experiencia en sala? ¿La víctima se abre, lo manifiesta, no lo manifiesta? De ordinario, el desistimiento voluntario parte del ciclo. Es como reconociendo que es parte de las etapas del ciclo de violencia doméstica. La persona ya entiende que está segura, que no va a volver a ocurrir, quiere reconciliarse quizás con la parte agresora. Entiende que todavía tiene otros lazos de dependencia, ya sea económicos, precisamente hijos o hijas. Así que es muy frecuente que sí sea voluntario. El control económico también es parte del ciclo. Claro. Sí. ¿Cuán común es que ustedes vuelvan a ver esos rostros otra vez? Muy común. Bien común. Sí. Y de hecho, uno como fiscal puede ser trasladado de una jurisdicción a otra y hay personas que uno las conoce de jurisdicciones de otras cercanas. regiones. Sí, sí. Y muchas veces cuando ocurre la retractación y uno la vuelve a decir, fiscal, yo debí haberla escuchado, volvió a ocurrir. Y uno como fiscal debe reconocer que aún esa víctima reconociéndolo, es posible que en el proceso vuelva a ocurrir. Entonces, ¿cuán importante es no juzgar a la víctima en ese proceso? yo no la juzgo, yo no puedo juzgar, yo intento identificar de dónde viene esa retractación para yo intentar lograr que esa víctima confíe en mí y yo poderle dar el remedio que está buscando, porque muchas veces los familiares, tanto de la parte imputada como sus propios familiares, porque sería lo mejor, el público no lo entiende, hay veces que la misma presión viene de sus padres, de sus hermanos, de amistades, digo, hay más conciencia ahora, pero sigue ocurriendo. ¿Cuántos de los casos de violencia doméstica vienen aparejados con de pronto un caso de familia donde el caballero solicita custodia o hace unas alegaciones en el tribunal de familia? ¿Y cuán interconectados están ambos procesos? Ocurre, pero yo no le puedo dar 1%, pero es común que ocurra, como es común que no ocurra, que a veces dentro del proceso criminal se inicia un proceso civil, hay veces que existe un proceso civil y se da entonces un proceso criminal. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, independientemente de dónde, ¿verdad? Si hay un proceso civil, nosotros venimos encaminados a investigar y procesar el incidente criminal. Y obviamente tomamos en consideración cuál es la situación de custodia. Tenemos que orientar cómo puede afectar el proceso criminal en el proceso de custodia y recomendamos, mire, usted tiene que consultar con su abogado ciertos aspectos, pero yo vengo a trabajar el ámbito criminal, porque yo no soy un abogado de familia. Yo vengo a atender este asunto, pero los tengo que orientar porque esa víctima no está circunscrita a esa situación, está viviendo, tiene distintas situaciones y yo como fiscal y abogada tengo que ser honesta y decirle, mire, estos procesos usted háblelos con su abogado, pero su abogado o su abogada no puede interferir en el proceso criminal. Claro. Pero es complejo, muchas veces es muy complejo.
Sí, es complejo porque supongo que va a tener distintos matices en el Claro. ámbito de los niños, y eso tiene toda una rutina, los alimentos para los niños, si van a haber relaciones paterno-filiares o no, La posesión de los bienes si fuera la casa. quién se queda en el hogar. En el lugar. Esa interacción de esos casos es importante también porque sobre todo si es una pareja que no estaba separada, el momento de la ruptura puede ser un detonante, y está comprobado, que es un momento de mayor peligrosidad para una persona, que puede en ese momento entonces comenzar a ser víctima. Y ese proceso quizás se puede ver incluso reflejado primero en un caso de custodia antes de que llegue a fiscalía o antes de que llegue a soltar una orden de protección. Y es muy importante por eso, volviendo a que todos los jueces y jueces estén capacitados para en cualquier vista identificar una víctima, si está ahí, y ofrecerle también cualquier remedio de protección, porque lo importante es identificar el peligro, ¿verdad? Lo decía la fiscal, hay que mantener seguras a las víctimas, esa es la prioridad. Un juez de familia que no es una sala especializada podría o tiene facultad para conceder también una orden de protección. Sí, todos los jueces y las juezas del tribunal de primera instancia, si lo dispone la ley 54, dentro de cualquier caso, así también expresamente lo dice la ley, se puede conceder como parte de otro caso una orden de protección, así que pudiera expedirse como parte de un procedimiento de custodia, como parte de cualquier otro procedimiento, y así lo dispone la ley. Pero es algo que ocurre muy común en las salas criminales, que conocemos que hay esa situación. Y le puedo asegurar al público que todos los componentes conocemos de esa situación, lo tomamos en consideración y lo trabajamos. Lo que siempre buscamos es que esa víctima, o sea, que esa víctima sea atendida y que lo que esté, ese remedio que esté buscando, nosotros podamos lograr, y no solamente lograr lo que necesitan, sino mantener a las personas lo más seguras posible. ¿Hacen falta modificaciones o cambios adicionales a la ley 54 con todo esto que hemos discutido del efecto del trauma en la víctima o incluso en las reglas de evidencia? Pues miren, yo creo que ¿Usted cambiaría algo de la ley o de las reglas de evidencia? yo cambiaría de la ley 54 algunos aspectos que yo encuentro que deben modificarse, pero en ese sentido yo creo que con el entrenamiento es importante que todos estemos debidamente entrenados para atender la situación de violencia doméstica. Nosotros estamos altamente regulados. Hay tanta ley, hay tanto. Yo creo que lo más importante Y en el es aspecto de las reglas estar de evidencia, educados. cuando la víctima no puede recordar y entonces tienes un abogado, un proceso criminal de defensa que evidentemente en su rol va a tratar de impugnar esa víctima, y tú tienes una víctima que no va a recordar quizás todo en el orden que debe ser, o eventos importantes, o quizás por autoprotección, porque son eventos muy dolorosos. ¿Se deberían atemperar las reglas de evidencia para atender ese aspecto? Lo que pasa es que, por ejemplo, lo hemos atendido hasta el día de hoy, porque es algo que ha ocurrido siempre. Yo he visto juicio en sus méritos con esa situación. ¿Qué herramientas yo tengo? La presentación de un perito, por ejemplo. Yo puedo traer un perito, Pudiera. yo puedo traer un perito para que pueda explicarle a un juez o a un jurado porque la víctima actúa de cierta manera y no necesito enmendar las reglas de evidencia. ¿Ves? Que Yo podría incluir que tiene síndrome de estrés postraumático o algún otro tipo de síndrome. tiene o simplemente porque se ha estudiado en las víctimas de violencia de género que el trauma, si es una persona que ha sido estrangulada en innumerables ocasiones, o sea, si ha sufrido golpes en la cabeza, si ha tenido falta de oxígeno, le ha faltado el oxígeno en los traumas que ha recibido. O sea, hay muchísimas razones por las cuales una víctima pierda el recuerdo, no tenga el recuerdo intacto, haya perdido y tenga. O sea, eso ocurre. Y nosotros como La fiscales... cantidad de tiempo, supongo que la víctima puede estar siendo sometida, puede ser años, supongo. Claro. Eso tiene que tener un efecto en la forma en que tú procesas la información. El temor, o sea, hay tanto que incide en la memoria de una víctima y nosotros como fiscales, en la medida que estemos debidamente entrenados, nosotros en el Departamento de Justicia creamos este año la primera academia para fiscales especializados y estamos inaugurando 9 unidades especializadas para que las 13 regiones judiciales tengan unidades especializadas. En el contexto de lo que es la Academia de Fiscales Especializados, nosotros identificamos recursos, hicimos todo este currículo diseñado para que los fiscales estén debidamente entrenados a atender a las víctimas de violencia de género
violencia sexual, porque indudablemente son víctimas que su comportamiento en los tribunales es diferente a otras. Así que, claro, y parte del currículo del Departamento de Justicia y del compromiso que tenemos con las víctimas de violencia de género es que los fiscales estén preparados y comprendan la naturaleza. Y por eso en nuestras argumentaciones, cuando tenemos... ¿Estos entrenamientos de especialización, cuándo comenzaron en la Fiscalía? Yo le puedo decir que siempre el Departamento de Justicia ha tenido un currículo donde incluye lo que es violencia doméstica. Se ha ido afinando. Nosotros este año comenzamos una colaboración con el Instituto de Estrangulamiento que está en San Diego, California, y ellos comenzaron a brindarnos unos entrenamientos muy importantes en lo que es el estrangulamiento y la forma en que se dan los casos de violencia doméstica, y nos han estado ayudando muchísimo. Ha sido una herramienta de colaboración enorme, además de que hemos tenido la participación de organizaciones sin fines de lucro que nos han colaborado de manera gratuita porque interesan que los fiscales estemos debidamente educados y adiestrados para poder comprender el trauma en una víctima de violencia de género. Así en el caso de la policía, la teniente mencionaba que se incorpora entonces lo que es el entrenamiento para atender víctimas de violencia de género. ¿Esto es algo reciente de las más recientes academias? Tenemos un prontuario de que lo evaluamos cada año. Incluye aspectos biopsicosociales, los aspectos legales y aspectos investigativos de la violencia doméstica, dirigido a especialistas de violencia doméstica y todos los componentes que interactúan en algún momento con la víctima de violencia doméstica. De hecho, están representados en el adiestramiento. Por ejemplo, en tribunales con las órdenes de protección tenemos un representante de tribunales que nos viene y da la parte de órdenes de protección, los diligenciamientos adecuados de las órdenes de protección, que parecen cosas simples, pero que tenemos que siempre estar pendientes de que se cumpla de acuerdo a ¿verdad? Las reglas de procedimiento civil, que son las reglas que rigen los diligenciamientos, porque normalmente nosotros trabajamos con las reglas de procedimiento criminal, claro. son más familiares para nosotros, pero en esa actividad de educación, pues tribunales trae la persona que nos enseña, fiscalía tiene siempre una participación donde nos dan... ¿Eso van los agentes de la unidad especializada o...? Van todos los agentes de violencia doméstica que están destacados en las divisiones de violencia ¿verdad? Especializadas, y los agentes, este año estamos incorporando los agentes de delitos sexuales y de maltrato de menores, pues porque para poder tener mayor personal documentado, claro, y en conocimiento. Por la línea que iba de que hay otras agencias que también participan, está Corrección con el proyecto Saber, que es bien importante porque dentro de la actividad que se da cuando se radican los cargos criminales, tenemos que tener la información de la víctima por si acaso la parte ofensora va a salir a la libre comunidad. Y entonces ahí hay que notificarle de manera para que se cuide, ¿verdad? Se proteja cuando va a salir la parte ofensora. O sea, este es un proyecto en el que a la víctima se le avisa que el agresor va a salir por las razones que sean, ya sea porque no hubo causa o porque pasaron 6 meses y no ha comenzado el juicio. Esto, fianza, de cuerpo, en cualquier momento. Y entonces tenemos esa colaboración. Ellos traen el componente de corrección con toda la necesidad que tiene corrección para poder cumplir con la ley. Y nosotros nos coordinamos para el cumplimiento. Y así, pues, organizaciones no gubernamentales que le dan muchos servicios a las víctimas para que tengamos conocimiento de todos los servicios y facilidades que pueden empoderar a la víctima en el proceso para que pueda continuar una vida sola, a la par de que se va llevando un caso criminal. Antes de pasar a cómo son entrenados los jueces y las juezas y la creación de las unidades de violencia doméstica que ya llevan, salas especializadas, debo decir,
Me surge una pregunta, porque sé que obviamente, probablemente quizás alguna víctima nos está viendo. Si pasaron los 6 meses y el juicio no comienza, una víctima es un lego, no sabe, puede pensar, va a salir a la libre comunidad. La mayoría de la ciudadanía puede pensar que eso es impunidad, que no es cierto, pero me gustaría que abundaran sobre eso. Segundo, puede pensar, va a salir y ahora me va a buscar. Hay unas medidas que se toman cuando la persona sale, me gustaría que la jueza me hablara sobre eso. Sí, bueno, primero la orden de protección también, dependiendo si la persona va a tener supervisión electrónica o no, y además, pues ciertamente es un testigo, una persona testigo dentro del proceso que como quiera no puede intervenir con esta persona de ninguna manera teniendo pendiente un procedimiento criminal. Así que por eso es importante desde el programa saber que se le notifique para que tome cualquier medida de protección, pero para que le informe también, porque se le pudieran radicar cargos criminales nuevos a esa persona si de alguna manera intenta algún tipo de comunicación o contacto con esta víctima. Pero sí, es importante protegerle. Si tuviera que ser albergada la persona, pudiera ser albergada también. Hay diferentes herramientas que se le pueden ofrecer a las personas, incluyendo que sí, lo que mencionaba de la supervisión electrónica es que ahora si la persona lo tiene hay una aplicación que desde su celular la persona víctima puede tenerla y le informa y le crea alertas si la otra persona se acerca de alguna manera a donde está esa persona. Es un servicio también gratuito que se le ofrece a esta persona. Esto es específicamente en el caso de personas imputadas o acusadas por la ley 54. Cuando se les da, Eso entiendo que la herramienta del grillete, yo entiendo que cuando PESAC, que es quien instala el grillete, con el Departamento de Corrección, la víctima brinda su consentimiento porque se le va a tener la información, hay que comunicársela. Así que, pero es una herramienta fabulosa. Yo sé que está disponible para los casos de violencia de género, porque no se circunscribe a lo que está dentro de la ley 54, porque puede ser víctima de una tentativa de asesinato, sí, o víctima de una agresión grave mutilante con arma, que no está dentro de la ley 54, pero se da dentro del entorno, porque la ley 54 no tipifica toda la conducta criminal que se da dentro de una situación de violencia de género. En el caso del grillete y de la supervisión electrónica que se da a través de él mismo, se vincula este grillete con el celular, con el device que tenga la persona perjudicada. Se le instala el programa, si la persona da la autorización, y tiene relativa información de acuerdo al movimiento de este grillete, que es importante porque si estás entrando al área prohibida, pues va a tener unos alertas que por supuesto ponen mayor en una posición de mayor seguridad y de alerta, ¿verdad? Porque tiene dos herramientas, porque si la persona que está acusada o imputada tiene un grillete, tiene la zona de exclusión que está siendo monitoreada ya. Claro. Y hay una zona de exclusión que la oficina, el programa de servicio, con antelación a juicio, las tiene ya porque entrevista a la parte perjudicada y le pregunta. Pero de esta otra herramienta que me parece que es genial. Cuando habla de zonas de exclusión, supongo que se refiere a áreas donde la víctima, o por ejemplo sus hijos, el colegio, su casa, donde trabaja, un centro comercial que suele frecuentar, un restaurante que suele frecuentar. Su trabajo, su casa, el área donde vive, donde frecuenta la víctima. Pero si esa víctima sale de su área del área donde notificó que está siempre en su rutina, pues el tener esta herramienta a saber es la que le va a dar una protección adicional. Porque entonces ya donde está la víctima, ya le pueden alertar si esta persona está cerca de ella. Va con el dispositivo, no sé si sigue. Si de momento me fui de fin de semana a Aguadilla con mi celular y tengo la aplicación instalada, pues me establece un nuevo perímetro donde yo estoy en cualquier lugar. Así es que si esa persona que tiene supervisión electrónica, que tiene ya igual una zona de exclusión de mi residencia en otro municipio más cercano al área metropolitana, pero yo estoy en otro lugar, como quiera, me crea como una nueva zona de exclusión, un nuevo perímetro de protección a través de esa aplicación. Y no tengo que llamar a nadie. Se activó. O sea, la víctima no tiene que llamar a nadie, porque automáticamente, como está suscrita al servicio y prestó su anuencia y su consentimiento, pues entonces ya le pueden alertar si esta persona está cerca. No todo imputado o acusado tiene grillete. No. ¿De qué va a depender eso? Bueno, típicamente cuando una persona está sumariada y
y no se ha celebrado juicio dentro de los 6 meses, en muchas ocasiones, yo he visto en casi todas, el tribunal como condición siempre impone un grillete de supervisión electrónica. Eso yo lo he visto pues porque hay por alguna razón que esta persona no puede cumplir con las condiciones de la fianza original y por eso es que estuvo 6 meses sumariado durante ese proceso. Así que yo siempre lo he visto en casi el 100% de los casos, una persona que a los 6 meses no se le celebra juicio y sale a la libre comunidad en lo que se celebra el juicio, el tribunal le impone el grillete. ¿Y si presta fianza? Si presta fianza y no tiene grillete, lo que pasa es que el tribunal depende del delito. Hay delitos que lo imponen como condición. Hay otros que el tribunal va a determinar si quiere, si el tribunal tiene la, ay Dios mío, el término, es discrecional. El tribunal discrecionalmente puede decidir, yo entiendo que esta persona tiene que tener supervisión electrónica. Por eso se dan las vistas de fianza y se modifican las condiciones de fianza. Siempre en la época navideña es una época que es bien difícil para los componentes del sistema, porque pues con las fiestas, con las reuniones familiares, pues muchas veces pues estos sentimientos que afloran de querer estar con la familia, de querer ver a la persona, de estar en este proceso. Probablemente uso de sustancias o de alcohol. O de alcohol, pues entonces inciden en las violaciones de condiciones. O solicitan unos permisos de ampliación, cambio de condiciones. Pero entonces esta flexibilidad a veces promueve que se den violaciones de condiciones. O sea que son unas temporadas para los componentes bien complicadas, pero vamos, siempre están las vistas, tenemos el personal, el Departamento de Corrección con PESAC tiene un personal 24/7, está el componente de la rama judicial, el componente del Departamento de Justicia, y siempre estamos en colaboración, comunicación, y ahora con las plataformas digitales, en cualquier momento, vista por Teams, vista por Zoom, claro, vista de alguna manera, tenemos que discutir alguna vez. Es importante que las víctimas pues, recibieran, y las personas recibieran la orientación de cómo funciona, ¿verdad? Todo esto. Las salas especializadas de violencia doméstica existen hace años y se han ido ampliando poco a poco a través de las distintas regiones. Sí, recuerda, ¿cuándo se...? En el 2007 inició con el primer proyecto piloto que comenzó, de hecho, en San Juan. Hace casi 15 años. Sí, y ya hay en 8 regiones de las 13 regiones hay salas especializadas y dentro del plan estratégico de la jueza presidenta del 2020 al 2025 está la ampliación y expansión a todas las regiones, así que esperamos que ya para el 2025 estén en todas las regiones. El año que viene, inicios del año que viene, espera inaugurarse la de Humacao, que es la próxima que está, ya están en las capacitaciones también, en los currículos especializados y demás, que afecta a todos los componentes, los diferentes acuerdos que hay que hacer con organizaciones externas, con el Departamento de Justicia, con la policía incluida. Así es que ya eso está, como bien dice, al otro lado para inicios del año que viene. Esa sería la próxima. Pero sí, nace como un proceso de autoevaluación de qué necesitamos para sensibilizar más al personal a estos procesos, para manejar estos casos de manera más efectiva, y de esa manera ha resultado ser exitoso, y por eso es que entendemos que se debe ampliar a todas las regiones judiciales. La capacitación que se le da a los jueces y a las juezas es algo programático, es algo que se da cada cierto tiempo, se da de forma trimestral, semestral. Tenemos la Academia Judicial, tenemos un programa inicial que es compulsorio para todos los jueces y juezas que entran a la judicatura, que incluye adiestramiento sobre todas las leyes que trabajan los asuntos de violencia de género, sobre sesgo implícito, sobre perspectiva de género, sobre lo que es la equidad procesal, acceso a la justicia, sobre estos aspectos del trauma. Eso está incluido, pero además hay un currículo regular y un currículo especializado. Currículo regular que se mantiene por semestres igual, todos los años, con específicamente estos temas actualizados, claro, sobre todo los que son los nuevos, conceptos que existen, o los nuevos estudios todo el tiempo, se siguen actualizando sobre todo esto de la violencia de género, cuál fue el efecto de la pandemia en otras jurisdicciones. Todo eso, ahora tuvimos un congreso que fue compulsorio de mayo a junio, se hicieron cerca de 12 conferencias que fue compulsorio también para todos los jueces y juezas, y respectivo de si estaban en salas especializadas o no. Participaron conferenciantes internacionales y participaron de hecho personas de otras instituciones y del Ejecutivo también, así que en ciertos momentos se hacen unos
currículos especializados y unos cursos específicos compulsorios para los jueces y las juezas, pero siempre hay un currículo regular que incluye todo lo que tiene que ver con el manejo de violencia de género. Hay algo que se llama programa de desvío y también existe la probatoria del fiscal. Eso es algo que incluye la ley 54, que provee la ley 54. En el artículo 3.6 de la ley 54 se define lo que es el programa de desvío. El programa de desvío es una manera de, un beneficio, un privilegio que se le puede conceder a cualquier persona que esté siendo procesada por la ley 54. Es una... Pero eso no es una probatoria. Eso tiene sus condiciones, ¿verdad? Claro, es como si fuera quien conoce lo que es una probatoria, pero la diferencia es que si la persona que está en el programa de desvío cumple con la resolución que el tribunal, con todas las condiciones que el tribunal le impone, se archiva el caso. Y el récord de esta persona no es un récord, como se llama en la calle, limpio. Para fines de fiscalía, nosotros tenemos... ¿Qué elementos se tienen que dar para que una persona cualifique para ese programa y si el juez tiene que aprobar o desaprobar ese programa? La propia ley 54 establece qué delitos son los que cualifican para ese privilegio, porque la ciudadanía debe conocer que es un privilegio. Yo siempre le explico a las víctimas cuando se está dando este proceso de alegación preacordada porque se declara culpable por el delito imputado, porque se llega a alguna alegación preacordada o se ve un juicio en sus méritos y la persona acusada pues se le encuentra culpable y entonces la defensa solicita que se le investigue para ver si puede se puede beneficiar de un programa de desvío. Pues yo siempre les digo es que cuando usted va al doctor porque usted tiene unos síntomas, pues esta persona que resulta convicta de violencia doméstica tiene que acudir al programa de la comunidad del Departamento de Corrección. Ahí hay un trabajador social que hace una investigación, no solamente de la persona que entrevista a la persona convicta, sino a su entorno familiar, a la comunidad y a la parte perjudicada. Todo eso para determinar si se va a hacer esa recomendación, si se va a acoger esa... Una vez se hace esa investigación, ese trabajador social del departamento, del programa de la comunidad, rinde un informe, porque quien decide si ese privilegio se le va a conceder o no a la persona convicta es el juez. Así que esta persona el juez deposita toda la confianza en este trabajador social que tiene que hacer esa investigación completa. Una vez se rinde ese informe, eso es un informe confidencial que solamente lo tiene para lectura el fiscal, el abogado o la abogada de la parte convicta, la defensa. Exactamente, el convicto o la convicta y el juez o la jueza que esté en este proceso de sentencia. Cuando uno lee esos informes que muchas veces tienen un contenido sustancial, porque se hace una investigación bien completa sobre esa persona y se le hace unas recomendaciones al tribunal. Y en esa recomendación puede ser, mire, recomendamos que esta persona pueda beneficiarse de un desvío sujeto a que cumpla con estas condiciones, ¿verdad? Entonces, el tribunal puede acoger esa recomendación, puede no acoger la recomendación y simplemente decir, no le voy a conceder un desvío, voy a dictar una sentencia y le voy a dar una probatoria por X, Y, Z. Hay una jurisprudencia que dice que el tribunal no puede hacer eso caprichosamente, ¿verdad? Eso de denegar un privilegio no debe ser caprichosamente. Siempre el tribunal tiene que tener una razón y un fundamento para denegarlo. Pero indudablemente quien toma esa determinación final, porque es el juez el que viene a supervisar a ese convicto en ese proceso. Yo supongo que este privilegio es para un primer ofensor. Sí, claramente. Solamente. Hay unas Después de condiciones. ahí, como dicen en la calle, se acabó el brequecito. Se hace una evaluación jurídica también, porque no solamente es la evaluación que se hace en comunidad, se verifica que el delito por el cual hizo la alegación o resultó culpable
es de los delitos que pueden beneficiar si cualifican. ¿Ve? Porque si la persona resultó convicta de ley de armas, eso lo descualifica y no puede ser considerado. Así que se hace un análisis jurídico de esa situación. Muchas veces, pues, si ese informe, uno como fiscal conoce si va a cualificar o no, porque uno le puede decir al abogado o a la abogada, mira, el cliente es suyo. Pero como fiscal puede oponerse, aunque sea un primer ofensor, y cualifique. Usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con que vayan para... Me ha ocurrido porque del contenido, aunque sea una recomendación favorable, del contenido yo entiendo que el contenido es negativo y yo como fiscal solicito la impugnación del informe. Y entonces radico una moción a esos fines. De ordinario quien lo hace es la defensa. Pero yo le digo que en mis años de experiencia yo he visto informes negativos con una recomendación favorable. Y yo, pues, aquí hay una recomendación favorable, pero nosotros de una lectura del informe entendemos que esta persona no se le debe conceder este privilegio. Y entonces existe el mecanismo. El mecanismo es que la parte que entiende que debe impugnar el informe prepara una moción y le informa al tribunal las razones. Y se celebra una vista. Y se sienta el trabajador social o la trabajadora social que realizó la investigación, y si uno tiene que traer algún otro testigo, también lo puede solicitar. Y entonces el tribunal es quien decide si le concede el privilegio o no se lo concede. Una persona que ya ha sido beneficiada ha tenido o ha estado bajo el programa de desvío, si vuelve otra vez a delinquir, ¿podría cualificar para una probatoria? No. Eso está totalmente descartado. Sí. Porque aunque la probatoria es una sentencia, es un privilegio, es una manera de no cumplir cárcel. Se entiende que es un privilegio, y aunque haya sido una probatoria, si cumplió desvío y ahora quiere el beneficio de probatoria, no. Porque es que ya tuvo el desvío. Quiere decir que entonces ese récord sí se levanta, ¿no? Si la persona... Sí, o sea, siempre vas a tener, aunque se archive el caso, si la persona que ese se récord el programa, siempre va a quedar. Pero para fines fines del fiscal. Cuando la persona solicita su certificado de antecedentes penales, lo va a tener limpio, porque para fines de su trabajo pero y demás... para efectos del caso del proceso sí es un elemento que podría ser importante. Exactamente. Y nosotros tenemos nuestro sistema donde tenemos constancia de todo. Y ustedes tienen transparencia, o sea, en términos de ver cuál ha sido el historial. Yo como fiscal, porque hay veces que los clientes no le dicen toda su historial a sus representantes legales. Yo soy el tipo de fiscal que soy libro abierto. Licenciado o licenciada, pues mire, es que su cliente, tenemos esta situación, esto es lo que yo tengo. Porque hay veces que ocurre que piensan que pueden cualificar, porque el cliente dice que no tiene récord y yo, pues se le olvidó esta convicción. El abogado de defensa no tiene necesariamente pues, acceso pero a nosotros eso. hacemos esa investigación. En el caso de los juicios por jurado, ahora muchos elementos recién nuevos, donde tiene que haber unanimidad, una serie de elementos que no existían antes. Y también en cuanto al jurado como juzgador, habíamos hablado durante el transcurso de esta conversación de que la víctima no siempre puede recordar elementos importantes. ¿Cómo se trabaja o se debe trabajar eso con un jurado, cuando es el jurado quien esté evaluando a ese acusado? Yo le puedo decir que ahora con la situación de los jurados unánimes, definitivamente es un reto para el fiscal. Porque no es lo mismo convencer a 9 que convencer a 12. ¿Y el juez puede intervenir para, en esas instrucciones, explicarle al jurado estos elementos que hemos discutido del trauma de la víctima? Sí, de hecho hay unas instrucciones que se están revisando atemperadas a los casos de violencia sexual y atemperados a los casos de violencia doméstica que incluyen parte de esto, pero ciertamente el Ministerio Público puede añadir, poniendo en posición al jurado, educándole durante el proceso sobre estos mismos aspectos que no necesariamente el jurado los conoce. Así que es parte de lo que el Ministerio Público puede hacer como parte del proceso también. Y decía que es un reto, ¿no? Es un reto porque para nosotros, claro, no es lo mismo, como le digo, no es lo mismo 9 que 12. Pero le voy a decir, ya tenemos 2 veredictos unánimes en la región de Mayagüez y en la región de San Juan. Y eso pues me llena de esperanza, porque creo que hay más, las personas están conscientes de que ya la situación de violencia de género no es un asunto del hogar privado, sino que es un problema de todos. Y yo creo que la solidaridad con la víctima
está el que podamos luchar contra este mal. Y no se lo digo por mal, es que cuando tenemos una víctima retractada y es nuestra hermana, y es nuestra amiga, o es nuestro amigo, o es nuestro tío, o es nuestra abuela, porque pasa. Uno, ser solidario, entender, no juzgar, pero dar apoyo. Porque muchas veces en ese apoyo, en esa solidaridad y en ese sentido de seguridad, nosotros logramos que esa víctima pueda cooperar en el proceso. Muchas veces, claro, muchas veces cuando uno encuentra a esta víctima en el pasillo en el tribunal, fiscal, ya yo no quiero más, es que yo no puedo, es que cada vez es que yo lo veo, la gente sentada ahí y yo, mire, confíe, porque usted no quiere. Entonces, es bien importante uno escuchar a las víctimas. Y como sociedad tenemos que reconocer que víctimas no tienen una etiqueta. Puede ser cualquiera. Y la persona que menos pensamos, no lo hay. Ni de la víctima ni de persona Ni de agresora. persona agresora. La víctima en un juicio que es presencial siempre tiene que estar, por aquello del derecho constitucional al careo, tiene que estar de frente, o hay circunstancias en donde en esa sala hay que evaluar si esa víctima no tiene que estar testificando frente a ese agresor. Es que hay un circuito cerrado que está como herramienta. Si hay una Es una situación, evaluación que se va haciendo caso a caso. mire cómo Sí. es, como nuestro sistema de derecho ha ido cambiando según lo que nos ha pedido la sociedad. Antes el circuito cerrado era para menores de edad. Ahora el circuito cerrado es una herramienta para que las víctimas de violencia de género puedan declarar en un juicio o en una vista preliminar. Está disponible. ¿Ve? Yo como fiscal me encantaría que en ese proceso de circuito cerrado que estábamos hablando de enmiendas, yo encuentro que una enmienda muy favorable sería considerar si esa identificación que hay que hacer en sala se puede sustituir por la identificación en el monitor. Porque en estos momentos, aunque tenemos esa herramienta para declarar por circuito cerrado, la regla dice que la identificación se tiene que hacer en la sala en presencia. Presencial. Pero, ¿verdad? Como quieres una herramienta donde la víctima, ese testimonio directo, lo hace por circuito cerrado. Y eso es una herramienta que antes no existía para las víctimas de violencia de género. Pero para eso tiene que haber una vista antes. Hay una vista de necesidad. Sí. Exactamente. Pero sí, es un beneficio, ya las reglas se enmendaron para incluirlo específicamente para todos los casos de violencia doméstica, sin considerar la edad, que era lo que antes se consideraba, o que tratara de un caso de agresión sexual, por ejemplo, que era lo que más también se incluía dentro del circuito cerrado. Ahora, para cualquier víctima de violencia doméstica está esa alternativa, siempre que se conceda como parte del proceso. Antes de concluir, tengo en mis notas un concepto que se llama trauma vicario. Obviamente ustedes están expuestos todo el tiempo como profesionales a testimonios, me imagino que sumamente duros, difíciles. Todo el que entra por la puerta de su oficina o por la puerta de ese conference donde usted se sienta con esa víctima no viene a darle buenas noticias, no viene a decirle nada bonito, usted tampoco va a escuchar cosas muy agradables, porque por eso están allí, están buscando justicia, están buscando ayuda. Usted cuando va a entrevistar a una víctima no son las cosas más bonitas de escuchar. Eso también tiene un efecto sobre los profesionales, ¿verdad?, que trabajan con las víctimas de violencia doméstica. Yo le tengo que decir que yo siempre me quito el sombrero, aunque no use sombrero, pero yo, con los compañeros de la policía, porque lo que los miembros de la policía viven día a día en la calle, es indudablemente, conlleva un sacrificio personal y una entrega completa. Ellos son los que tienen ese contacto con toda víctima, imputado, familia, todo. Es el contacto primario. Todo. Y esa presión de entonces cómo yo llevo esto a donde el fiscal, para que el fiscal entienda, para yo poder transmitir, para yo poder estar en todo este andamiaje jurídico, cómo yo esto lo paso de aquí para acá, con una presión de tiempo, con una expectativa, a veces con los medios presentes, pendientes, ¿ves? Y nosotros los fiscales, pues sí, acompañamos a los policías a las escenas, porque tenemos que hacerlo, pero los policías son los que nos pasan la mano, fiscal, aquí está esto, ¿cómo lo ayudo? Yo le digo que yo
donde veo a un policía, le doy las gracias. Ustedes son los que observan desde los detalles más mínimos que pueden ser significativos hasta los que Todo. son evidentes. Mire, los compañeros acompañan, nos dicen, nos orientan, ya tienen todo, ellos ponen el orden, nos protegen, nos dan las herramientas, nos dicen, fiscal, fíjese aquello, o sea. Pero esto requiere quizás algún tipo de espacio en particular para ustedes como profesionales. Yo recuerdo haber leído un artículo hace unos años que en países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, profesiones que están expuestos a mucho estrés, Sí. tienen programas incluso que los exponen a estar cerca de áreas, al bosque, o sea, para que Sí, puedan sí. un poco desintoxicarse y poder continuar con una labor que es totalmente estresante todo el tiempo. Yo le digo que por lo menos este año nosotros como agencia hemos incluido en el currículo del Instituto de Capacitación adiestramientos sobre trauma vicario, porque nosotros queremos que nuestros fiscales puedan tener unas herramientas saludables para poder trabajar con el estrés, con la ansiedad, con la carga emocional, porque no es fácil. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un compromiso ineludible con las víctimas, queremos cumplir con nuestra función y con que las personas confíen en nuestro trabajo, porque para nosotros, usted no tiene idea cuando nosotros recibimos que nos dicen, confío en usted, fiscal, usted no sabe gracias. Y eso no está en las cámaras, eso nunca, o sea, cuando uno está Pero ustedes en la sala, ustedes le dan la voz. mire, pero usted no sabe que a mí me hace el día eso. Cuando yo estoy en la sala de vista preliminar, en una sala superior, que uno está atendiendo un caso tras otro, que dan de las 9 a las 12 del mediodía, pasaron 3 horas, y para uno fueron 15 horas. ¿Por qué? Porque uno estuvo con un caso tras otro. Y es cada víctima, y es darle ese espacio, y es a veces convencer, darle herramientas, asegurarle, mire, usted va a estar bien, esto es así, explica aquí, explica allá. Y cuando uno tiene el resultado y esa persona está satisfecha, mira, no necesitaba nada en el día, yo me siento tan feliz y tan contenta, pero tengo que entender que cuando yo llego a mi casa, yo necesito un escape. Y un escape no puede ser abrir una botella de vino, no puede ser agarrar una cajetilla de cigarrillo. Pues mire, pues yo tengo que identificar qué yo puedo hacer para mí, que yo pueda estar saludable y bien. Pues mire, me pongo los tenis y me voy a correr, o voy a caminar a la playa, o salgo al campo, o en el fin de semana, o voy a agarrar un libro, o voy a ver a mis amigas, o voy a ver a mis amigos, o voy a tener un espacio para yo poder, como ser humano, liberar mi ansiedad y tener unas buenas estrategias de manejo. Como uno dice, ecualizar. En el caso de los jueces y las juezas, la gente piensa que están allá en el estrado, con esa toalla. Son seres humanos también. Tienen familia, tienen hijos, tienen hijas. ¿Cómo trabajan esos aspectos para entonces poder continuar con un trabajo que es sumamente difícil? Igual, también tuvimos que incluir en los currículos de los jueces y las juezas, hablar del trauma vicario, de cómo manejarlo. Primero, reconocer que existe y sobre todo, yo que estoy atendiendo una sala especializada, mientras más especializado es que no hay opción de que yo vea otro caso. Así que yo estoy viendo un caso tras de otro, tras de otro, tras de otro. No es un caso aislado, ¿verdad? En un día regular se pueden ver 20 casos de violencia doméstica y todos requieren mucha atención y todos requieren escuchar atentamente, ser proactivo en las preguntas y atender cada víctima individual. Así es que, exactamente, luego de eso hay que buscar herramientas, hay que reconocer que uno ¿verdad? El trauma vicario viene como que uno se refleja, empieza a reflejarse uno en las víctimas. Entonces uno tiene que reconocerlo y manejarlo. Y de esa manera hay múltiples herramientas. De hecho, a nivel de Estados Unidos también, el National College también tiene cursos específicos de mindfulness para jueces y juezas específicamente, que son varios días. Como un proceso de desintoxicación, Sí, digamos. Supongo que esto puede pasar en otro tipo de salas Sí, especializadas. Claro, pero pues particularmente cuando estamos trabajando con estos asuntos de violencia de género y luego salimos de sala y seguimos viviendo en una sociedad donde vemos la violencia de género y quizás la sufrimos de alguna manera, pues ciertamente hay que tener diferentes herramientas para poderlo manejar. Así que cada juego lo tiene de manera distinta, pero sí es importante
que reconozca que eso existe y que lo pueda manejar. En el caso de la policía, que ustedes son los primeros respondedores realmente, son los primeros en esa línea cuando se busca esa asistencia, se busca esa ayuda, o incluso llegan a una escena, a una situación, porque podrían intervenir en una situación ocurriendo en el momento. Operacionalmente nosotros tenemos los agentes que están destacados en cada uno de los cuarteles, que son los de primera respuesta, ¿verdad? Y cada uno de los turnos se une, se convoca a un 15, 20 minutos antes del turno y es momento de compartir impresiones, de evaluar qué hicimos en el turno anterior, qué tenemos que incorporar en este turno. Ventilamos y en unión a los planes de trabajo, discusión de planes de trabajo, y en esa dinámica cada líder puede identificar dónde está su agente, qué situaciones en particular tenemos que atender. Tenemos un sistema de intervención temprana y una guía, ¿verdad? Donde estamos pendientes a el lenguaje corporal y esos lenguajes que utilizamos en las bromas y de manera coloquial para identificar conductas de agresividad o conductas de depresión y está dentro de un sistema complejo que comprende distintas áreas y se llama así intervención temprana, que tenemos nuestras guías, tenemos nuestra plataforma y identificamos conductas antisociales, conductas de indisciplina o conductas de depresión y alguna actividad emocional algunas emociones que esté ventilando el agente. Eso en cada turno de trabajo, cada líder lo debe de hacer, es parte de ¿verdad? Nuestros protocolos. También tenemos al empleado y ahí sistemáticamente pues, puede recibir ayuda de manera voluntaria, pero también tenemos una división de psicología y trabajo social donde referimos nuestros agentes cuando estamos viendo algunas actitudes que requieren alguna ayuda psicosocial. Sí. Bueno, ha sido bien interesante toda esta discusión. Quisiera que en estos minutos que nos quedan tener algunos pensamientos finales de esta discusión que hemos tenido. Pues, yo creo que sí, seguirnos educando es lo importante, que confíen, ¿verdad? En todos los operadores del sistema, que utilicen todas las herramientas que puedan para protegerse, ¿verdad? No solo dentro del sistema judicial o dentro de los operadores del sistema de justicia, sino cualquier herramienta que sirva para superar la violencia. Sabemos que sobrevivir es un proceso, pero lo importante es que conozcan de todas las herramientas que están disponibles, que no están solas en el proceso y que es importante que busquen ayuda. Nuestra política pública es de la protección a la víctima, seguida de la rendición de cuentas del ofensor, y llevamos a nuestros agentes hacia ese concepto, ¿verdad? Trabajamos en equipo con todos los componentes de seguridad y particularmente también con el Poder Judicial. Todos, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, hacen el equipo perfecto pues, para poder darle la mejor atención a las víctimas de violencia doméstica y de otros delitos, y deben de confiar en el sistema. Deben de confiar en el sistema y venir a recibir ayuda, a querellarse y darnos la oportunidad de nosotros brindarle la protección y la ayuda. Bueno, yo les tengo primero que agradecer por este espacio. Nosotros, dentro de lo malo de la pandemia, lo positivo es que estas plataformas digitales nos dieron la oportunidad de acercarnos, de conocernos, porque había muchos componentes que por la rutina del día no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Y la pandemia nos ha permitido conocernos, vernos, discutir y mejorar, integrarnos de una mejor forma. Yo le puedo decir que la entrega de los fiscales en Puerto Rico es genuina. No todos somos perfectos. El Departamento de Justicia va encaminado siempre a mejorar. Y yo estoy bien esperanzada el que en estos momentos podamos decir que ya contamos con esas 13 unidades especializadas en Puerto Rico. Va a redundar en que las víctimas van a recibir el mejor servicio,
no solamente en el aspecto del procesamiento criminal, sino en el aspecto personal con sus fiscales, en sus casos en los tribunales. Yo siempre digo que cuando veo una víctima, pues me da mucha pena que uno se conozca en esa situación, porque las víctimas nos ven a nosotros en un momento de trauma, pero para los componentes que estamos, para nosotros es lo que nos da una razón bien particular y bien especial en nuestra profesión y nuestra función. Nosotros llevamos mucho tiempo laborando la compañera en el Poder Judicial, la Teniente Alvarado, y pues yo también, y estamos aquí porque tenemos vocación. Y muchas veces la ciudadanía no comprende que los componentes tenemos una vocación para dar. Lo que queremos de ellos es que confíen en nosotros, porque nosotros queremos mantenerlos seguros y que los derechos de las víctimas puedan ser vindicados. Así que agradezco el espacio y siempre las compañeras, que es un placer compartir. Y nosotros siempre agradecidos por la oportunidad, ¿verdad? Por haber dicho que sí, estar aquí y tener esta conversación. Les repetimos nuevamente, comparta esta transmisión con todas las personas que usted conozca, porque yo estoy confiada en que esto le va a abrir los ojos a muchas mujeres, a muchas personas, a muchas víctimas que necesitan recibir esta información y que sin duda puede salvar una vida. Gracias por estar con nosotros y gracias al Senado de Puerto Rico por la